propósito, fe, valor. El propósito de la Biblia es que la estudies, que reflexiones en ella y la integres a tu vida. Acompáñanos en el estudio de esta semana. Buenas noches, querido joven que estás el día de hoy con nosotros. Es un placer tenerte aquí y estamos muy felices de que nos puedas acompañar en esta tercera lección de este nuevo trimestre. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias, Padre, por un día más de vida que nos has dado. Gracias porque nos enseñas tu mano poderosa todos los días, Padre. Gracias porque estás para nosotros siempre que te necesitamos, Padre. Ayúdanos a poder buscarte cada mañana, levantarnos, Padre, y cada momento que vayamos a descansar. Sé tú nuestra guía en este momento y te pedimos que, especialmente ahorita, te podamos dar toda nuestra atención. En nombre de Jesús, amén. Mi nombre es Rebeca Irías y es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Y ahorita mis compañeros se van a presentar. Muy bien, mucho gusto Sadie, mucho gusto Rebeca. Es un placer estar con ustedes. Les saluda Johnny Gómez y bueno, estaremos en esta fascinante lección de jóvenes. Nuevamente un saludo a cada uno de ustedes que están conectados, a mis compañeros aquí en el set, a Rebe y a Johnny. Gracias por estar una vez más en sintonía con este subprograma, La Lección de Jóvenes. Y aquí nos encontramos. Les saluda con mucho cariño Sadie Hernández y comenzamos con la aventura del día de hoy. El título de esta lección es un poquito intenso. Se llama Los hijos perversos de Eli. Y el texto clave lo podemos encontrar en 1 Samuel 2:12 y dice así: los hijos de Eli eran unos malvados y no les importaba el Señor. Ahora llegó el momento donde vamos a disfrutar un poquito más de luz acerca de la historia del día de hoy. Johnny, ¿qué nos compartes? La historia para este día es impresionante porque se trata de Elí y sus dos hijos. Estos dos hijos que literalmente eran encargados de ofrecer o de dirigir en la iglesia, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, ellos simplemente hicieron lo que no es correcto ante los ojos de Dios y se acostaban, literalmente dice, se acostaban con las jóvenes, podemos decir, que también tenían participación en la iglesia, por así decirlo. Pero el problema aquí es que el papá, Elí, él sí sabía, pero sabía y entonces hacía caso omiso. Y entonces, como hacía caso omiso, los hijos decían, bueno, mi papá sabe, pero no nos dice nada, así es que no pasa nada y seguimos. Nosotros hemos estado estudiando esta semana, bueno, y de hecho todo este tiempo, el libro de Patriarcas y Profetas. Y justamente en la sección de Más Luz, vamos a retomar esta lectura que está en el capítulo 56, páginas 565 del libro Patriarcas y Profetas. Así que ustedes con la cartilla en mano, vamos juntos a leer esta cita, que de paso, Johnny, es impresionante lo que dice al inicio. Oigan bien, no hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Esto ustedes dirán, bueno, pero es que yo soy joven y yo sé que más de algún adulto está conectado, Johnny, con nosotros y dirá, definitivamente son palabras durísimas, pero muy ciertas. Ahora bien, tú que estás joven, tú que tienes planes de hacer la vida o hacerte la vida con alguien a tu lado, definitivamente tienes que empezar a pensar en muchas cosas desde ya. Si hay algo que tú tienes que tener muy claro es que tienes que orar desde ahora que estás joven para cada uno de los planes que Dios tiene contigo a la hora de estudiar, al elegir lo que vas a estudiar, a la hora de elegir tu profesión, y a la hora de elegir a tu compañero o compañera de vida. Pero justamente nos decía Johnny, esta semana hemos estado estudiando lo que es estos personajes.
que no solamente son los dos hijos, estaremos hablando también más adelante de Elí, pero siempre hay datos muy importantes, Johnny, así que vamos a pedirle a nuestra amiga Rebeca que nos diga qué cosas nosotros no sabíamos. La parte de los sabías en este día dice así: ¿qué hace que un padre o madre tenga éxito? Estudios señalan que hay varias cualidades de la paternidad que contribuyen a criar hijos efectivamente. Entre ellas, demostrar amor, sobre todo, tener paciencia, ejercer disciplina y ser comprensivo. Eso lo podemos encontrar en el adaptado de la página de internet del Barna Research Group. Llegó el momento donde empezamos, se me le traba la lengua, dicen los jóvenes. Sí. Llegó el momento donde vamos a comenzar ahora sí el punto principal de la historia, Johnny. Ya Johnny les adelantó un poco. Estamos hablando acerca de 3 personajes muy importantes, 2 hijos y un padre. Un padre. Resulta que es el momento de identificarnos con la historia, pero antes ¿de quién estamos hablando de hoy, el día de hoy? Y es de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Era uno de los principales en lo que era la casa de Dios. Ahora, nos dice que los hijos de Elí eran unos malvados. Eso es una descripción dura, Johnny, Fuerte. porque el hecho que digan, mira, él es Johnny, pero él es malvado. O sea, es una palabra que encierra muchísimas cosas, pero que al final su significado no es nada grato. Dice que a ellos no les importaba nada acerca del Señor. Y no solo eso, como nos decía Johnny, se acostaban con mujeres que estaban pues en tiempo de servicio, como nosotros le conocemos, eran prostitutas. Ahí, Johnny, si te fijas, es bien difícil porque ¿quién era Elí? Era un líder de la iglesia. Y los hijos eran, obviamente, los hijos del líder de la iglesia. Ahora, quizás tú que estás ahí seas el hijo de un primer anciano, del tesorero, de alguna maestra de algún centro educativo o hasta un hijo de pastor. Y es bien difícil porque muchas veces andamos, el ser humano anda pendiente de, a ver, ¿cómo se está portando Johnny, que es el hijo del primer anciano? ¿Cómo se está portando Rebe, que es la hija del pastor? ¿Cómo se está portando? Siempre estamos con ese pendiente. En este momento, justo retomamos la historia donde Elí es cuestionado y criticado por el tipo de educación que le dio a sus 2 ¿Y hijos. sabe que pasa algo, Sadie? Que lo de estos 2 hijos de Elí fue gradual. O sea, el papá sabía que en algún momento iba a pasar esto, pero el padre no hizo nada por detenerlo. Y ese es el problema, que cuando en casa se le otorga a los niños, en algún momento eso va a explotar. Y yo he escuchado que dicen, no, mira que está muy pequeño. No, para nada. De 1 a 6 años se puede formar el carácter. De ahí nada más ore. Fíjate que en la cartilla justamente nos dice que cuando una persona comete el fallo contra otra persona, puede obtener el perdón, ¿verdad? Pero dice así, ¿qué sucede con una persona cuando ofende al Señor? ¿Qué sucederá con ella? Y pues los hijos de Elí en este caso, ellos no hicieron caso a los pedidos del padre, el hecho de cuidar la casa, cuidar las cosas de Dios. Y resulta que más adelante en la cartilla nos dice, jamás permitiré tal cosa, dice el Señor, sino que honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que contemplarás con angustia. Todo esto le dice el Señor a Elí. Dice que llegará el momento donde él contemplará con angustia los resultados de todo lo que sus hijos hicieron en ese momento. Dice que el Señor le dijo que no podrá llegar a ver a la vejez su descendencia, y no solo eso, dice que dejará a algunos de los parientes de él cerca del altar para que ellos puedan pues ver de lejos cómo otras personas adoran al Dios. Y fíjate que hay una parte donde Ofni y Fines, que son los 2 hijos de ella, de Elí, perdón, le dicen, los 2 morirán
el mismo día. Al final esa es la sentencia que Dios le da a Elí respecto a sus 2 hijos, que los 2 morirán y morirán el mismo día. Y pues solo un detalle, para recordar que cuando le llevaron la noticia a Eli de que los 2 hijos habían muerto, él literalmente se fue de espalda y murió. A ese punto iba. ¿Verdad? Qué interesante, porque al final no solo fue Elí, fue los hijos de Elí, perdón, fue también él. Y fíjense que llega ese momento donde Dios restaura, y eso es lo que me encanta de Dios. Sí, Tal vez hay algún daño, ¿verdad? Pero Dios siempre restaura. Y al final viene Johnny y agarra a un nuevo sacerdote, Sí. un sacerdote que da honra y gloria a Dios y restaura las órdenes en la casa del Señor. es que es decir, la obra de Dios siempre va a continuar a pesar de. O sea, Dios quiere que nosotros nos mantengamos siempre íntegros y de hecho, cuando cometemos algunas malas decisiones, en su misericordia Dios nos perdona. Pero tal cual fue con la mujer que fue tomada en adulterio, Dios le dijo, vete y no peques más. También, las decisiones que estos 2 jóvenes tomaron le costó la vida al padre, y no solo al padre, sino que a toda la familia. Y recordad que iban a quedar unos descendientes de Elí todavía, pero prácticamente se les dijo, ustedes van a ser mendigos, o sea, van a andar mendigando, ¿verdad? De lo que sobre prácticamente, de lo que estaba ofreciendo, de eso ustedes van a pedir que se les dé, pero mira. Las consecuencias del pecado, Johnny, son duras. Es duro y por eso siempre nosotros recalcamos el no jugar con el pecado. Pero ahora, yo quiero saber qué opinas tú, joven. Y para ello, pues, le damos el pase a nuestra compañera Rebe. Vamos al ¿qué opinas? Esta es una pregunta... no está tan fácil, pero tampoco está tan difícil. Dice así, nos pueden ir comentando en la parte de abajo lo que ustedes piensan. Dice, ¿cuál crees que es la etapa más crítica para la edificación del carácter? Pues fíjate que en lo personal, Rebe, yo creo que es desde niños. De hecho, estudios y en seminarios nos han recordado que el bebé desde que está en el vientre de la madre reconoce la voz de sus padres, ¿verdad? Y pues los primeros 6 meses y los primeros 7 años de vida de un menor son los momentos cruciales para lo que es la edificación del carácter. Fíjese que, perdón, recuerdo que una ocasión un hermano de la iglesia tenía su bebé, tenía como 2 meses. Literalmente el niño estaba llorando, estaba descontrolado. Él se levantó y lo castigó y le dijo, por favor, te duermes y no me vuelvas a hacer este tipo de cosas. Y el padre comentaba luego que el niño nunca volvió a hacer eso. O sea, el niño sí entienden desde bebecitos. Claro, sí, sí. Ahora, fíjense que ya que ella nos habla acerca de lo que opinamos, hay algo bien importante y son puntos de impacto, les llamamos nosotros. Sí. Johnny, no sé tú, pero yo escogí 2 citas, sí, pero solo voy a dar una por cuestión tiempo. Sí. Y dice, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. ¿Qué significa hasta ahí? Que hay un momento donde ya no se puede hacer mucho. Pero procura no matarlo a causa de castigo. Procura no matarlo a causa del castigo. ¿Qué quiere decir con esto? Si algún padre nos está viendo o los futuros padres, hay que tener mucho cuidado con el castigo físico. De hecho, se recomienda que cuando el padre esté enojado, que no se castigue. Y mire que hay una historia, una señora madrugaba casi todos los días a castigar a sus hijas a las 2 de la mañana. Y le pregunta así, y le pregunta, mire, ¿y por qué de madruga? No, es que la Biblia dice en Proverbios que hay que madrugar a castigar el hijo. Así es que, imagínense, lo tomó mal. Mira, a mí el texto que me fascinó es Colosenses 3:21 y dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino que más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. De hecho, eso lo dice en Efesios 6:4. Colosenses 3:21 es lo que dice es, padres no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. O sea que los padres también deben de poner de su parte y saber el momento en que se le debe de castigar. De hecho, no es correcto castigarlos delante de la gente. Porque los hacen poner en ridículo. Sí. Y de hecho, pues hay muchas formas. Vean, nuestra iglesia es tan rica porque hay tantos seminarios para cómo saber y hoy en día que es
tan Sí. desafiante Sí. la educación de los niños, ¿verdad? Una vez más les recordamos, jóvenes, esa semana muy interesante, un padre, dos hijos, una educación de por medio, principios. Al final, Johnny, los papás siembran la semillita, ¿verdad? Y en nosotros está hacer crecer el resto. Pero también hay que tener cuidado con lo que se siembra esa semillita. Voy a pedirles en estos momentos que nos acompañen porque vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos siga ayudando para, pues, los que van a ser futuros Sí. padres, que Dios pueda dar sabiduría a Johnny. Y antes de orar, Johnny y Rebe, solo quiero enfatizar en un punto y es el hecho de cuán importante es que aunque tú no tengas hijos, ayudes a formar, ayudes en la formación del carácter de los más pequeños. Así que los invito, Johnny, vamos a orar. Muy bien, oremos. Bendito Padre, gracias por tu bendición, por su misericordia. Gracias porque a través de esta lección nos damos cuenta la importancia de hacer lo recto y lo correcto delante de tu presencia. Ayúdanos a tomar siempre las decisiones correctas y que éstas puedan enaltecer tu santo nombre. Por escucharnos, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, joven, por habernos acompañado hoy en esta lección. Esperamos que haya sido de mucho fruto para tu vida espiritual. Y recuerda, a esta misma hora, 8:30, todos los jueves. Los esperamos, no se lo pueden perder. Te esperamos la próxima semana en un estudio más.